Buenos días a todos, muchas gracias por sumarse a la clase número 7 del curso de programación con Python. Este curso virtual en el cual vamos avanzando eh, clase a clase los días miércoles y bueno, ya la verdad que creo que estamos por ahí eh, llegando a lo que es la mitad del curso, ¿no es cierto? Bueno, espero que anden bien, ¿sí? Como les contaba hoy, antes de empezar la grabación, por acá fresquito, lindo, no nos podemos quejar, creo que hoy va a ser un día de sol, típico día de otoño, lindo para salir a caminar. En mi caso no, porque hasta las 5 trabajo, pero a la siesta, si está el solcito lindo, ideal para caminar. Bueno, voy a empezar por ahí recordando y mostrándoles el código de los desafíos anteriores. Vamos a compartir ya de entrada nomás toda la pantalla para poder trabajar bien. Listo. Bueno, recordamos un poquito. En la clase anterior, la clase número 6, la tarea de esa clase correspondía a dos desafíos, el desafío 10 y el desafío 11. En el desafío 10 había que cargar un conjunto de notas utilizando una lista. Recordemos que la lista es una estructura eh, que a diferencia de una variable me permite guardar más de un dato. ¿Sí? Esos datos pueden ser del mismo tipo o no, y luego yo puedo acceder a esos datos a través de un índice que en el caso de la lista empieza con el número 0. ¿Sí? Aparte también las listas por ahí tienen, podemos decir, funciones, procedimientos, bueno, como uno le quiera decir, que me permiten cargar. O sea, yo cuando creo una variable de tipo lista, ya viene asociadas varias funciones que me permiten manejar una lista, ¿no es cierto? En el primer desafío hay que cargar un conjunto de notas utilizando una lista y mostrarlas a través de la consola, ¿sí? Es bastante breve lo que es digamos, los requerimientos. Uno se puede imaginar que quizás pueda hacer una lista de 5 o 6 notas, ¿sí? Podremos hacerla. O bien una lista un poco más abierta en cuanto a la cantidad de notas que voy a cargar y, por ejemplo, con una especie de bandera, por decirlo de alguna manera, o un dato clave, donde pueda cortar la carga de las listas. Yo lo pensé de esa manera. Miren que acá tenemos unas personas en sala de espera. Yo lo pensé de esa manera, por esa razón, en el caso del código que yo pensé que, como siempre les digo, no es la única solución, es lo que se me ocurrió en su momento y bueno, lo implementé, lo escribí de esta manera. Pero como está bastante abierto, uno podría pensar en hacer una lista de 5 elementos, por ahí cargar hasta 5 o 6 notas y luego mostrarlas por pantalla, ¿sí? Por ahí con un ciclo for, con un while, ¿sí? Un ciclo repetitivo que me pida esa cantidad de datos. Y en mi caso yo, por ejemplo, pensé que cuando se ingrese la nota 0, esa iba a ser la señal para que se corte, digamos, para que se termine la parte de la carga de la lista y ya las pueda mostrar por la pantalla. Vamos primero con el desafío 10 y luego el desafío 11 que tiene una pequeña variante, digamos. Eh, pero para no desconcentrarnos arrancamos con el primero. Bueno, en mi caso lo primero que hice fue crear una lista. Uno le puede poner el nombre que quiera. Recordemos que la lista se crea con los corchetes. ¿Sí? Ahí estoy creando una variable lista. Está vacía porque cuando no le pongo nada dentro de los corchetes, recuerden que los datos van, si son datos numéricos, bueno, el número, si es dato tipo de texto o stream, van en comillas simples o dobles, y cada dato va separado por una coma. ¿No es cierto? También pueden ir datos booleanos, eso también es posible. Bien, ahí tengo cargada, o mejor dicho, creada mi lista, está vacía por ahora.
Y lo que voy a hacer, como dice el desafío, es ingresar datos por consola para ir guardándolos, ¿sí? Acá hay 2 personas, vamos a meter 2 personas más, somos 18. Bien, entonces ya esta línea de código es bastante conocida, una variable, por ejemplo, número, como van a ser notas, podría ser notas, la variable también, bueno, a mí se me ocurrió el nombre número, pero quizás nota es un poquito más, ¿no es cierto?, representativo. Bueno, acá un pequeño texto, ingrese una nota, ¿sí? Ingresa 0, le ponemos el número 0, finaliza, por ejemplo, el programa. Bien, bueno, esta línea es para, por consola, ingresar la nota, la convierto en 0, la guardo en la variable número y después yo hice un ciclo while. Sí, eso digamos para la primera nota. Un ciclo while, uno lo puede haber hecho con el for también, como les digo, eh, no hay una sola solución, puede haber distintas variantes. Lo importante es cargar los datos a la lista y poder mostrarlos por consola. Bueno, acá voy a preguntar si la variable número es distinta del valor 0. ¿Sí? Si es igual a 0, bueno, ahí ya se corta. Si es distinto, lo que voy a hacer es este valor que está guardado en número, lo voy a ingresar a la lista. ¿Sí? Guárdame un segundito que tengo acá alguien. Ahí está. Bien. Entonces para eso, como les decía, la lista tiene métodos, procedimientos, funciones, el nombre que ustedes le quieran dar. O sea, cuando uno crea una estructura de lista ya viene esto asociado. Fíjense que yo escribí mi lista y para, por ejemplo, aplicar este método, para agregar el valor de número a la lista, tengo que poner primero un punto, aparecen una serie de métodos. El que voy a usar es el primero, que se llama append. Append lo que hace es agregar. ¿Eh? Y como toda función, va entre paréntesis. Bueno, ¿qué voy a agregar a la lista? El número. La primera vez, el primer número se va a guardar en la primera posición, que en las listas recordemos que es la posición número 0. ¿Sí? La lista empieza con el número 0, 1, 2, hasta el último elemento. Bueno, ahí ingreso entonces este valor que está guardado en la variable número a la lista, ¿sí? El primero se va a ingresar en la primera posición, que es 0, el segundo se va a ingresar en la segunda posición, que es 1 de la lista, y así sucesivamente. Luego, tengo, como lo quiero hacer con este bucle repetitivo, me podría copiar este código, ¿no es cierto?, eh, para poder hacerlo, ¿sí? Para volver a preguntar y volver a guardar y se va cumpliendo el ciclo. Cuando ingrese 0 sale, entonces si ingresa 0, ahí yo salgo del bucle. Recuerden el tema de la indentación. Esto que voy a marcar ahora, estas dos líneas están indentadas. El espacio que queda acá quiere decir que están dentro del bucle while. Ahora yo cuando en la línea 6 escribo a la altura esta del margen izquierdo, podemos decir, ahí ya estoy fuera del bucle. ¿Sí? Bueno, acá puedo hacer un print. Por ejemplo, le podría poner las notas ingresadas son, y ahí lo puedo mostrar. Podría, por ejemplo, un print lista. ¿Sí? De esta manera se mostraría la lista. Pero en realidad acá la variable ven que me marca es mi lista. ¿Sí? Por ahí cuando uno
se equivoca, está bueno. Cuando ver eso subrayado, bueno. Si yo ponía lista, es una variable que nunca la creé. Profe, A mi lista, sí, en el primer print se podría poner terminar la oración, coma y mi lista también, ¿o no? por acá. Eh, yo creo que después de este print te hace... Ah, acá, también, perdón, sí, podríamos. A ver, vamos a probarlo. No lo he probado. Lo probamos. Pero lo vamos a comentar acá. Un segundito que acá. Ahí está. Comentamos esa línea. Vos decís algo como esto. Exactamente, sí, sí, exactamente. Vamos a probarlo. Quedó medio blanco. Bueno, a ver si Claro, quedó funciona. blanco. Primero lo Ahí guardo. quedó azul. Ahí está. Vamos a guardar. Pero acá tiene una carpetita. Yo acá. Python. Este es el desafío 10. La tengo creada. Le vamos a poner la versión B. Bueno, vamos a ver si funciona. Vamos a correr el programa. Ingreso una nota. Ingresar algunas notas. Acá vamos a ocultar. Y acá le voy a ingresar. Ingresé 4 notas, un cero. Y ahí me lo está mostrando. Sí, funciona perfecto. Sí, muy bien. Buenísimo. Mucho más simple. Y si no, si yo le ponía acá el prim, bueno, iba a salir debajo. Nada más. Sí, Profe, sí, también podríamos usar un for para imprimir cada variable dentro de la lista. Así hacemos también, un for. también. El for, a ver si lo... Voy a hacer una cosita. Acá le voy a cambiar esto. Te lo voy a sacar para usar el for. Bueno, con el for sería algo como esto, for nota. Recuerden que acá uno crea la variable de nota y lo que quiera, número, porque esta variable se crea dentro del for. ¿Sí? In, y acá le vamos a poner, era mi lista, ¿no es cierto? Los dos puntos y ahí adentro. Y acá iría, por ejemplo, nota. Esto, la variable nota va a recorrer la lista, va a salir distinto de lo que sale acá, probablemente. ¿Sí? Pero lo que hace el for es recorrer, ¿sí? Cada uno de los elementos de la lista e imprimirlo. O sea, desde el principio, el primero hasta el último. A ver, vamos a probarlo. Ingresamos ingreso otras notas. Va a ser. Bien, en este caso, como les digo, aparecen una debajo de la otra, utilizando este for, como decía la compañera. Voy a mover un poquito la consolita para arriba. Y en el ejercicio anterior, las notas que se ingresaron eh, fueron, a ver, miren que agrando un poquito. Fueron estas, ¿sí? Y salieron así. Digamos, son distintas maneras, ninguna está mal, son distintas alternativas, ¿sí? Bueno, este es el desafío, como, como les digo, o sea, a mí se me ocurrió que ingresara el número de serie y cortara. Por ahí ustedes podrían haber hecho un for o un while para que ingrese 5 notas, 3 notas, 4, ya con un número determinado, que no está mal, está bien porque, digamos, la consigna del desafío estaba abierto como para que uno lo pueda hacer y poner, digamos, lo que se le ocurra en cuanto a la carga de notas, ¿no es cierto? La cantidad de notas. El desafío 11, ya lo vamos a hacer acá, vamos a reutilizar este código, así que lo vamos a hacer, lo único que vamos a implementar una pequeña variante en el desafío 11. Dice retomar el ejercicio del desafío anterior, pero solo cargar en la lista aquellas notas que estén entre 6 y 10, inclusive. ¿Sí? Mostrar las notas cargadas. Es decir, que
va a ser una especie de selección de notas, o va a discriminar entre las notas que estén 6 inclusive hasta 10 inclusive. Bueno, vamos a utilizar este código, ¿sí? Vamos a copiarlo. Voy a abrir otro archivo. Vamos a pegar y sobre este vamos a trabajar un poquito. Bien, acá lo que tenemos que preguntar, ¿sí? Luego, lo puedo hacer ya en este código porque de alguna manera ya lo probamos y está funcionando. Luego de esta pregunta, si el número es distinto a 0, ahí puedo hacer otra pregunta con un if, por ejemplo. Si número es mayor o igual a 6 y número es sería así, menor o igual Profe, a 10. Sí, en, en la línea 3, ¿no? Cuando arranca con el while, y esa sintaxis es como una pregunta, dice, mientras tanto, si el número es distinto de 0, ¿no? Eso sí, significaría. sí, tal cual. Se podría arrancar, porque acaba de poner el if, ¿se podría arrancar justamente con el if sin preguntando si el 0, Sí, si fuera distinto de 0? para digamos, esta pregunta me sirve más que nada para cortar el programa. Para cortar el Yo, programa. claro, Si yo eso no quizás, estuviera y arrancaría con el if, ¿no cortaría el programa? Por ejemplo, arrancaría con el if y pues así. If distinto de 0. Y después con ajá, otros if o else. ¿Se podría? Yo pregunto porque es la primera vez que veo una sí, pregunta con esa estructura sintáctica. Yo no sé nada. Por eso le yo, pregunto. digamos, esta la estoy usando más que nada para que cuando vaya cargando la nota sea como el corte. Y voy preguntando, si la nota, por ejemplo, es un 3, la nota se pierde, no la cargo. En cambio, si es un 7, sí, porque está dentro del rango que yo quiero y lo cargo. O sea, voy a cargar solamente las notas que me interesan, entre 6 y 10. Por eso yo Claro, no lo haría acá a la pregunta, porque si no, tampoco, o tendría que buscar otra manera de cortar el while, digamos. claro, Si claro, no se va a claro, claro, repetir indefinidamente. Es claro, cuestión de claro. pensarla, ojo. Como les digo, por ahí a mí se me ocurrió, por ejemplo, cargar las notas que quiera, pero cuando pongo un 0 se corta. Pero por ahí, si ustedes lo plantearon, cargar 5 notas con un for, por ahí sería otra historia, ¿no es cierto? En mi caso, para reutilizar el código que yo hice, pongo el if para que luego de que yo cargo la nota, ahí voy discriminando, voy preguntando. Si está entre 6 y 10, bueno, lo guardo. Por eso esta línea que antes estaba acá, la corrí con el tab, para que quede dentro del if, que es lo único Claro, que hace. Luego sigue, acá pregunta, vuelve al while. Cuando acá uno ingresa el 0, bueno, ya no entra por acá y va a la parte de acá, salta. Ahí imprime esa línea de código, ese texto, y luego ya imprime la lista. ¿Sí? Pero depende como cada cual lo haya pensado. Por ahí, quizás como vos lo pensaste, podría ir un if. En el caso mío, yo no lo pongo porque acá estoy usando para cortarlo. Digamos, claro. se Entonces la corta. pregunta es, yo para entenderlo, profe, dice, bueno, Sí, mientras tal número sea distinto de 0, tengo que continuar ingresando manualmente los números. Pero podría claro. poner, por ejemplo, como para probar, while números, ese símbolo, por ejemplo, distinto de 4. Si Mm, pongo distinto de 4,
y no pongo ningún número 4 y pongo el 0, el bucle continuaría, ¿no? Esa es la lógica. Claro, No, esa está, sería está, la lógica. Sí, sí. yo no entendía muy bien la pregunta del distinto de 0, por eso. Gracias, profe, disculpe. No, por favor. No, por ahí es cuestión de ir probando. O sea, como uno se le ocurre una idea, lo resuelve de una manera, a otro se le ocurre otra, y no quiere decir que esté mal, sino son distintos enfoques. Eh, lo importante por ahí es probarlo, a veces sale, a veces no sale, pero es parte, digamos, del aprendizaje, que a todos nos pasa. Bueno, vamos a probar a ver si esto funciona. Lo voy a guardar por las dudas. Lo guardamos, desafío 11. Lo vamos a correr primero. Bueno, otra vez ahí vamos ingresando serie de notas. Voy a ingresar algunas que tienen el rango y otras que no. El 0. A ver si corto. Bueno, ahí con el 0 corto. Ahora vamos a analizar acá. El 6 está dentro de 6 y 10 de este rango. Entonces lo va a guardar. El 3 no. El 5 no. Entonces simplemente se pierden. Lo que hace es no cargarla. Queda en la variable, pero cuando yo vuelvo al ciclo, recuerden que la variable es justamente un valor que puede ir cambiando, puede ir variando. Cuando yo cargo otro valor, porque yo estoy siempre reutilizando la misma variable, la variable número. ¿Sí? Eh, Cuando cargué el 9 está, entonces queda ahí. Lo mismo que el 7, el 1 está fuera del rango, no lo carga, y el 0 corta. Entonces ahí ya después salta la línea 7 y 8 y muestra las notas ingresadas. ¿Sí? Bien, bueno, esta es la idea que se me ocurrió a mí. Ustedes si lo armaron de otra manera no está mal. Yo todavía no corregí los desafíos. Recuerden, para el desafío 10 y 11 hasta última hora de hoy tienen tiempo para subirlo. Bien, bueno, ahí hay otro compañero. A ver acá en el chat vamos a leer. Ahí saluda Luciana. Bárbaro. Bueno, vamos a ir entonces a la clase de hoy. Yo acá preparé un material que en realidad ustedes lo tienen, pero lo vamos a ir viendo por ahí eh, en el Visual Studio Code, codificándolo, ¿no es cierto? Probándolo. Bueno, ya estamos en la clase 7. Vamos avanzando. Hoy vamos a ver el tema de funciones. ¿Sí? Acá hay un video que armó Nahuel, por ahí que siempre son como una pequeña explicación. No se muestra código, pero por ahí la explicación a veces sirve como para entrar en contexto. Y acá está el material de lectura, que es un PDF. ¿Sí? Si uno hace clic acá, ahí va a entrar al PDF. Yo este PDF, por una cuestión quizás de comodidad, lo abrí acá. Entonces lo que vamos a ir viendo hoy es el tema de función o funciones. ¿Sí? Una función es la forma de agrupar expresiones y sentencias, algoritmos, que realicen determinadas acciones, ¿sí? Pero que éstas solo se ejecuten cuando son llamadas. Es decir, que al colocar un algoritmo dentro de una función, al correr el archivo, el algoritmo no será ejecutado si no se ha hecho una referencia a la función que lo contiene. O sea, nosotros podemos crear una función, pero si nunca es invocada, va a quedar simplemente en el código, pero no va a ser utilizada. Volviendo acá al código, por ejemplo, miren, esta función, por eso yo le decía función, append, ya está creada para las variables de tipo lista o las listas. O sea, yo cuando creo una lista, si pongo punto, tengo varias funciones que me sirven para manejar la lista. Imagínense que si yo no tuviera esta función, bueno, tendría que programar de cero, no sé cómo sería, para poder meter un valor dentro de una lista. O sea, me facilitan un montón, ¿sí? Como es algo que se hace
para todas las listas, esta función ya queda y puedo cargar y utilizarla para cargar distintos valores, ¿sí? Ya está disponible, ¿no es cierto? Bueno, un poco esa es la idea de las funciones. Luego acá viene la parte de la definición, que eso ahora lo vamos a ver. En Python, la definición de funciones se realiza mediante la instrucción def. ¿Sí? Def es una palabra clave, que quiere decir que después de def voy a elegir un nombre y voy a declarar una función, ¿sí? Más un nombre de función descriptivo para el cual aplican las mismas reglas que para el nombre de las variables, seguido de paréntesis de apertura y cierre. Como toda estructura de control, la definición de la función finaliza con 2 puntos. Y el algoritmo que lo compone irá indentado con 4 espacios. Bueno, acá hay una pequeña definición. Acá no fuimos muy originales en cuanto al nombre. Def, mi función, o mi guión bajo función, los paréntesis y los 2 puntos, y en esta parte va el código que yo quiero en que se ejecuta la función. Después acá ya hay una parte más práctica, ¿sí? Una función no es ejecutada hasta que no sea invocada. Para invocar una función simplemente se la llama por su nombre. Def mi función, acá la estoy definiendo, ¿sí? Lo que hace esta función es simplemente imprimir por consola el mensaje hola mundo. Creo una función que hace esto nada más. Entonces yo, si después en el código pongo mi guión bajo función con los paréntesis, va a imprimir este texto por consola, ¿sí? Y esto yo puedo reutilizarlo y puedo invocarlo las veces que quiera. No tengo que repetir este código, ¿sí? De alguna manera la función nos va a facilitar, nos va a ayudar en ese sentido. Entonces vamos a arrancar acá probando esta partecita código que está en el material, así que no se preocupen. Después ustedes lo pueden buscar. Si quieren se lo descargan. Voy a empezar con esta parte que es bastante sencilla. Con def defino una función, que acá en el ejemplo se pone el nombre de función, van los paréntesis y los 2 puntos, ¿sí? Ahí definí esa función. Cuando aprieto Enter, automáticamente se aplica el identado porque está esperando Python que yo escriba acá el código. Acá en el ejemplo es un prim con el famoso hola mundo, ¿sí? Y bueno, ahí se termina esta función. Ya está creada en el código. Lo que tengo que hacer más abajo es llamar a la función, ¿sí? Para eso vuelvo a la indentación, digamos, al margen izquierdo, y ahí con el nombre de la función, mi función y los 2 paréntesis la estaría llamando. Vamos a guardar esto, así podemos probarlo. Prácticas funciones, acá le vamos a poner la letra B. Guardar. Bueno, repasamos un poquito. Acá lo que uno comúnmente hace en la primera clase es aprender a imprimir un mensaje que generalmente es hola mundo, es como nuestro primer código dentro de Python. Lo meto dentro de una función. Entonces con def, mi función puede ser el nombre que yo quiera. Siempre obviamente tiene que ser representativo de lo que estoy haciendo. En este caso, como estamos practicando, por ahí el nombre no es muy representativo. Y luego, dentro de la función prim hola mundo. O sea, va a imprimir este mensaje. Para que esto funcione, en la línea 4 tengo que invocar la función. Se invoca con el nombre de la función, con el nombre que cree la función y con los paréntesis. Vamos a limpiar un poquito la consola. Y vamos a correr este código. Bueno, ahí lo corrimos y acá abajo aparece hola mundo, ¿sí? Creamos esta función, ¿no es cierto?, que me da el mensaje de hola mundo, que es esta partecita del código, ¿sí? Bueno, después hay otra variante.
retornos de funciones. Los retornos son datos que las funciones nos devuelve al ser invocadas para poder guardarlas o manipularlas en nuestro programa. Se utiliza la palabra reservada return para indicar el dato que vamos a retornar con nuestra función. Cuando una función haga un retorno de datos, estos pueden ser asignados a una variable. Y acá viene, digamos, la versión con el return. Y acá, digamos, la invocación. Para eso, voy a copiar acá un poquito esto. Y acá le vamos a agregar, en todo caso, para esto, paréntesis, return, y acá esto. ¿Sí? Con la palabra clave return estoy retornando este texto. ¿Sí? Pero esto se tiene que guardar en una variable. Por eso acá, por ejemplo, bueno, vamos a utilizar mi función. Función lo va a ejecutar y este texto que retorna lo voy a guardar en frase y luego acá yo podría imprimir la frase. Voy a comentar acá arriba, así esto queda comentado y podemos ver el último código que vamos utilizando. ¿Sí? Con estas comillas dobles, 3 comillas dobles, comento esta parte y luego viene acá la parte del código que va a funcionar desde la línea 6 a la 10. Declaro una función que va a retornar un string. Ese string se va a ser guardado en una variable. Por eso acá función está luego del igual para poder asignar lo que retorne en una variable frase. Luego imprimo frase y debería salir hola mundo. ¿Sí? Limpiamos la consola. Corremos el programa. Bueno, y acá aparece hola mundo. Similar a lo que hice anteriormente, pero con la variante de que también las funciones pueden retornar valores. ¿Sí? Bueno, a ver, sigamos un poquito más. Profe, no entendí muy bien el concepto de retorno, de return. ¿Qué es lo que hace el return? Es convertir una función en variable. ¿Es poder convertir una función en variable? No, lo que hace en esta línea te retorna este texto. Lo retorna, pero vos para poder utilizarlo, digamos, tenés que asignar al retorno a una variable. Por eso acá la función, en vez de ir acá, como en este caso, va luego del signo igual. Haced de cuenta que acá, en mi función, va este texto, hola mundo, porque se ejecuta la función y lo que retorna es hola mundo. Hola mundo es un texto, una cadena de texto, un string, y eso se guarda en la variable frase. Luego cuando vos imprimís, pones print frase, sale el texto que está guardado, hola mundo. Ahí Pero, no sé o sea, si es lo quedó. mismo que hiciste anteriormente, pero Sí, con un con una procedimiento más variante. largo, quizás. Más largo podemos decir que en algunos casos por ahí está bueno que retorne algo y en otros quizás lo podemos hacer plantear de esta manera. ¿Sí? Son como variantes que uno tiene cuando utiliza funciones. Pero esa es la estructura estricta del retorno. Por ejemplo, si yo no pongo variables, ¿se ejecuta igual o la mundo? ¿O no? Mirá, lo vamos a probar para sacarnos la... Porque no me queda claro muy bien el concepto de retorno, de return. Fíjate, mirá, Esa, vamos a ver si se puede. Mira, fíjate que no me salió nada. no, no salió nada. Porque no tuve error, pero es como que nunca lo guardé. O sea, lo retornó, pero quedó por ahí dando vueltas. Claro, claro. Ese, Claro. digamos, por ahí podría ser el concepto. O sea, vos necesitas guardarlo Guardar en en una una... variable, sí o sí. Claro. Claro. Eh, Perdón que interrumpa. sí, ¿Y si pones print y dentro de los paréntesis mi función? ¿cuál?
Ahí quizás funciona. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. También puede ser un poquito más cortita, digamos. Sí, pero no lo guardó entonces como variable en ese caso. En este caso no, pero seguramente print debe tener algo para guardar. Print es como bastante, es una función, dicho sea de paso, bastante compleja. Superadora. Claro, capaz que por ahí internamente lo guarda y te lo puede imprimir. Lo guarda en alguna variable que no la estoy viendo, pero que te lo permite imprimir. Sí, la verdad que print habrá que leer la documentación, pero siempre tiene cosas por ahí nuevas. Uno usa lo básico, pero eh, seguro tiene más cosas como para ver. Genial, Bueno, gracias, profe. no, por favor. Vamos a ver acá que también se pueden pasar parámetros a las funciones, ¿sí? En este caso, las funciones, como entre los paréntesis no tiene nada, no tienen, o sea, es una función que ejecuta un código. Pero, por ejemplo, si necesitamos pasar algún valor, como en este ejemplo, está previsto que se pueda pasar un valor, ¿sí? Un parámetro es un valor que la función espera recibir cuando sea llamada, invocada a fin de ejecutar acciones en base al mismo. Una función puede esperar uno o más parámetros que irán separados por una coma o ninguno, ¿sí? Acá, en esta pequeña definición, lo que esperamos es que se pasen valores que van a estar, que los parámetros como que van a estar guardados, podemos decir, en la variable nombre y apellido, ¿sí? Los parámetros se indican entre los paréntesis a modo de variables a fin de poder utilizarlos como tales dentro de la misma función. Después acá la función ya está de alguna manera armada, ¿sí? Entonces lo que hace es, se le pasa al parámetro nombre, imprime nombre. Se le pasa al parámetro apellido, imprime apellido. O sea, el valor que uno le haya pasado, ¿sí? Acá es como la definición más general y luego cuando uno invoca la función le pasa el nombre y el apellido, por ejemplo, y eso es lo que se imprime por consola, ¿sí? Vamos a ver este ejemplito acá en el código. Antes, vamos a comentar por acá. Bien. Bueno, acá le voy a poner acá este comentario. Parámetros. Acá vamos a usar parámetros con funciones. ¿Sí? Bien. Y entonces arrancamos con def. Definimos función. Y le vamos a pasar nombre, coma, apellido. Apellido. Ahí está. Acá van los dos puntos. Y ahí adentro, simplemente lo que voy a hacer, print, nombre, ¿sí? Y luego otro print, apellido. Bien, ahí va a imprimir el nombre y el apellido que yo le pase. Ahí simplemente lo que definía la función. Faltaría la invocación. Guarden un segundito que hay alguien en lista acá. Ahí está. ¿Puede devolver, Matías? Sí, puede devolver más de un valor. Bien. Bueno, acá vamos a invocar la función. Mi función, y acá le voy a poner mi nombre entre comillas, coma, y mi apellido. Fíjense en una cosita. Acá uno puede poner cualquier valor, digamos, cualquier nombre y cualquier apellido. Cuando uno invoca, este Julio se va a guardar en nombre. Hagamos de cuenta que es una variable, el parámetro,
aunque técnicamente se llama parámetro. Y esto después yo lo voy a poder usar en el código, ¿no es cierto? Entonces acá, cuando imprimo, cuando print nombre, imprimiría el valor, o sea, mi nombre, Julio. Y acá cuando hago print apellido, toma lo que está guardado o lo que le estoy pasando en el parámetro apellido, imprime el apellido, slash. A ver, vamos a probarlo. Bueno, ahí acá abajo aparece Julio y slash, ¿sí? Acá hice una función, yo si quiero, por ejemplo, volver a invocarla más abajo, le podría poner otro nombre, Juan Pérez. Fíjense, y lo bueno es que la función la puedo utilizar las veces que se me ocurra. Ahora, cuando imprime, va a aparecer mi nombre y mi apellido, el nombre es Juan y el apellido Pérez, ¿sí? Y así podría seguir. Fíjense que esa es, digamos, la utilidad de las funciones. Un código que se puede reutilizar cuando a veces en programación nos damos cuenta que estamos repitiendo mucho, quizá nos podemos plantear armar esta función para poder resolver un problema y poder aplicarlo varias veces, poder invocar esa función en distintas partes de nuestro código, ¿sí? Bien, acá en el apuntecito, esta es la hojita, parámetro con funciones, después por ahí viene también otra variante, bueno, más que nada una aclaración. Las variables estas, digamos, son variables que se utilizan dentro de la función, ¿sí? Acá tenemos este ejemplito donde uno define una función, nombre apellido, en este caso nombre apellido se asignan a otra variable nombre completo, se imprime ese nombre completo, pero si yo quiero fuera de la función print nombre, ahí me va a retornar un error, ¿sí? Podremos probarlo en todo caso acá, si por ejemplo eh, acá antes yo hago print y le pongo nombre, ¿sí? Ahí me estaría dando un error, porque al menos en este código nombre lo estoy usando dentro. Bueno, fíjense que me lo marca como amarillo. Cuando lo voy a correr, me da un error. Obviamente se puede capturar, el error es name error. Name, nombre no está definido. Es decir, nombre es válido o está definido acá dentro de la función, pero no afuera. ¿Sí? Recuerden que acá si yo le pondría nombre igual a algo o nombre la inicializo con algo vacío, un texto en blanco, digamos, ahí sí se podría utilizar, pero hay que definirla a la variable. Acá la variable nombre nunca se definió, por eso me da ese error, ¿sí? Claro, tendría que poner arriba de print, fuera de la función, Claro, si acá pusiera, la qué sé variable yo, nombre y ponerle, claro, le puedo claro, poner vacío ahí, ponerle cualquier otro nombre. no va a imprimir nada, o le pongo, qué sé yo, la I y la Y, para ponerle algo. Cuando lo corremos, bueno, ahí salió la Y, porque justamente imprimí primero la variable. Y después, bueno, las otras dos invocaciones de la función. Ahí sí fue definida. Claro, no importa en cuanto, fíjense que es el mismo nombre, pero acá cuando la utiliza adentro se puede repetir el nombre, porque esto es una variable que está fuera de la definición de la función y este nombre está dentro, pero se utiliza dentro de ese ámbito. Podemos decir que esta una variable local dentro de la función y esta quizás un poquito más, no sé si de usar el nombre global, para todo lo que es el programa en sí. Bien, bueno, después hay otras cositas un poquito más complejas, eh, pero también por ahí está bueno probarlo. Está la opción de los parámetros por omisión. En Python también es posible asignar valores por defecto a los parámetros de las funciones. Esto significa que la función podrá ser llamada con menos argumentos de los que espera. Fíjense que acá, bueno, hay otra función saludar, le pasamos el parámetro nombre,
Y en el parámetro, digamos, mensaje, se le está asignando la palabra hola. Después cuando imprimo mensaje, por ejemplo, va a imprimir hola y el nombre. Y cuando lo invoco solamente podría pasarle el parámetro del nombre. ¿Sí? Por ahí si quieren se puede probar este código. Acá vamos a comentar un poquito. Si podemos trabajar. Bueno, primero, esto sería parámetros por. Tenemos la función saludar, como dice ahí en el ejemplito del apunte. Nombre, mensaje, y acá el mensaje le asigna hola. Acá van los 2 puntos. Y luego ahí, bueno, va la partecita de lo que hace la función. En este caso, imprimir mensaje, coma, nombre. Después hay que invocarla. Acá, saludar. Y entre paréntesis, fíjense que acá le paso un nombre. En el apunte dice Pepe Grillo, ¿cierto? Pero le está pasando un solo parámetro. Y el otro es como que eh, lo va a tomar por omisión. Vamos a correrlo. Y aquí fíjense, aparece, si no le paso de alguna manera el segundo parámetro, lo va a asignar a hola y después el mensaje va a ser, perdón, el prim va a ser el mensaje que es hola y el nombre. ¿Sí? O sea, como que esta variable, este parámetro, está pasado si la persona se olvida. Un ejemplo interesante. Bien. Bueno, después tenemos, acá siguiendo el apuntecito, que todo este código se puede probar. Lo único, recuerden acá en el apunte, yo no sé por qué no aparecen los paréntesis en el prim, pero acá lleva los paréntesis. Lo único, se puede probar, pero tengan en cuenta esa cuestión. En Python también es posible llamar a una función pasándole los argumentos esperados como pares, claves, valor. ¿Sí? Algo similar a lo que vimos en el diccionario, ¿no es cierto? Bueno, acá creo que tenemos la definición. Lo que podemos hacer en todo caso es esta línea de código, ¿sí? Podemos acá abajo saludar, ¿sí? Ejemplo, mensaje igual buen día. El otro parámetro va separado por comas. En el ejemplito del apunte le pasamos Juancho. Vamos a ver si funciona. Voy a limpiar acá un poquito la consolita. Lo corremos. Y ahí, utilizando la misma definición de función, fíjense que acá en mensaje le estoy asignando el valor y, bueno, Juancho el nombre. O sea, como un par, como decíamos acá en el apunte, de clave-valor o claves-valor. ¿Sí? Aquí lo que sucede es que el valor del parámetro mensaje lo sustituimos con un valor que le pasamos nosotros al llamar la función. O sea, al llamar la función ya le estamos asignando valores. Bien, este quizás un poquito más complejo. Los parámetros
arbitrarios, comprenderlo, pero bueno, vamos a tratar de, en la medida de lo posible, de que se pueda entender, ¿cierto? Un poquito más complejo, pero está en el apunte para que uno lo pueda tener presente. Parámetros arbitrarios. Al igual que en otros lenguajes de alto nivel, es posible que una función espere recibir una cantidad arbitraria. Arbitraria quiere decir desconocida, o sea, no vamos a saber cuántos argumentos, ¿sí? Por ejemplo, el prim, podemos decir que seguramente tiene parámetros arbitrarios porque uno no sabe si va a recibir uno o dos parámetros o tres, ¿sí? Uno a priori no lo sabe. Estos argumentos llegarán a la función en forma de tupla. Para definir argumentos arbitrarios en una función se antecede al parámetro un asterisco. Bueno, acá hay un ejemplo que eh, lo vamos a escribir como para que uno pueda entenderlo, ¿sí? Acá se define una función, recorrer parámetros arbitrarios. El primer parámetro es un parámetro que uno siempre espera recibir, pero después de la coma no sabe si va a recibir uno, dos o tres o los que fuera. Esto que está con el asterisco se va a guardar en una tupla, ¿sí? La tupla es como la lista, pero esos valores no se pueden cambiar. Y después acá hay un for, acá dentro de esta función, para recorrer la tupla e imprimir por consola los argumentos. Bien, vamos a escribir este código acá en la partecita más abajo. Parámetros arbitrarios, ¿cierto? Bueno, se definía la función recorrer, nombre claro, parámetros arbitrarios. Recuerden que todo este código lo tenemos en el apunte. Parámetro fijo va a ser el primer parámetro que siempre uno espera recibirlo. Y luego para anteceder a los parámetros arbitrarios, es decir, una cantidad n de parámetros que le podría asignar, va al asterisco y en este caso le vamos a poner arbitrarios, ¿cierto? Luego cerramos con los dos puntos. Bueno, acá lo que vamos a hacer es imprimir. Primero hay un print, fíjense acá en el apuntecito, un print para el parámetro fijo, ¿sí? Entonces ahí hacemos un print y le pasamos parámetro, se va a imprimir el primer parámetro. Ahí está. Luego se hace un for como para recorrer los otros parámetros. Acá utilizó en el apunte una variable llamada argumento. Y el arbitrario sería una tupla. La tupla es como la lista, lo único que no se pueden cambiar. Es decir, en esta parte, cuando yo ingrese 1, 2, 3 o lo que quiera, se guardan en esa tupla y después ya no se pueden cambiar. ¿Sí? Eso es lo que tendría. Pero yo en el segundo parámetro puedo esperar más de un parámetro. O sea, va a haber un parámetro fijo y después podrán ser dos parámetros, 3, 4, 5, los que uno quiera. Y acá imprimimos el argumento. Bien, vamos por acá, vamos por acá. El código que se va a ejecutar va a ser este. Obviamente hasta que no invoque la función. Recorrer parámetros arbitrarios, paréntesis. Bueno, acá el primer parámetro que se le pasó fue un texto en inglés y después yo puedo, por ejemplo, imprimir
arbitrario 1. Arbitrario 2, por ejemplo, y acá, siguiendo el ejemplito, arbitrario 3. O sea, en esta invocación de esta función, estoy pasando un parámetro que va a ser fijo y 3 que están dentro de lo que se considera arbitrario. ¿Sí? Vamos a probarlo. Acá funcionaría, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a copiar esto. Y acá le vamos a pasar... y acá le vamos a sacar estos dos parámetros. Paso otro texto. Acá no importa, son textos nada más. Lo que le estamos pasando, lo vamos a correr. Vamos a limpiar acá la consolita. Los corro y bueno, fíjense que se puede invocar con un parámetro. Este parámetro sí es necesario que esté porque es como el parámetro fijo. Y los que van con asterisco van a ser variables. En la primera vez que lo invoqué a la función, le pasé 3 parámetros y acá los imprimió. O sea, esto que voy a marcar acá en la consolita es la primera vez que estoy usando esta función. Estoy invocándola. Y en la segunda, solamente muestra el parámetro fijo, que en este caso le pasé la palabra Python, y un solo parámetro arbitrario. Ven que funcionan para, en este caso, los parámetros que yo quiera. A veces no es tan fácil de entender, pero seguramente es una posibilidad como para poder utilizar cuando yo estoy codificando funciones. Muy Profe. bien. Bueno, se nos hizo un poquito largo. No sé si alguien quería preguntar algo. Sí, yo, profe. Era el tema de el asterisco arbitrarios, ¿no? Yo Sí. pensé que para llamar a la función había que utilizar una tuple, o sea, poner en paréntesis y las variables que va a recibir. Entonces no es necesario definirla así, ¿no? Digamos que si vos sabés que vas a recibir 2 variables o 3, las definís como si fueran, en este caso, parámetros fijos. Pero cuando vos no sabés, por alguna razón, entonces podés poner el asterisco, ¿sí? Para que puedas cargar la cantidad de variables, ¿sí? Por ahí quizás, creo que es el segundo caso acá en el apunte. Acá en el segundo caso, por ejemplo, si quiero recibir parámetros con pares clave-valor, se utilizan 2 asteriscos. Quizás por ahí esos parámetros clave-valor yo los estoy sacando de un diccionario, que a la vez son datos que a priori no sé cuántos pueden ser. Se me ocurre así. Entonces vos por ahí, esta posibilidad de utilizar los 2 asteriscos para guardar parámetros arbitrarios que no sé, o sea, parámetros arbitrarios es lo mismo que decir, no sé la cantidad de parámetros que puedo recibir. Entonces, se puede utilizar los 2 asteriscos, ¿sí? Bueno, esto no vamos a llegar a verlo porque si no se nos va a ir mucho, pero este código pruébenlo. Miren, esta hojita es la 9, entonces pruébenlo más tranquilo. Después esta parte también, del desempaquetado, eh, que está interesante. Y bueno, hay 2 tipos de desempaquetado: la llamada de retorno y esta parte recursiva, ¿sí? Acá por ahí este código es un poquito más complicado, no siempre se utiliza la parte recursiva, pero en algunos casos puede ser necesario. Eso se lo dejo para que ustedes lo lean y que lo prueben, porque si no se nos va a extender demasiado la clase. Y lo que podemos cerrar sobre la finalidad de las funciones: una función puede tener cualquier tipo
de algoritmo, cualquier cantidad de ellos, y utilizar cualquiera de las características vistas hasta ahora. No obstante ello, una buena práctica indica que la finalidad de una función debe ser realizar una única acción reutilizable y por lo tanto tan genérica como sea posible, ¿sí? Muchas veces las funciones nos ayudan a resolver ciertos problemas, pero uno siempre tiene que fijarse que sea lo más genérica posible. Muy bien. Bueno, gente, les agradezco que se hayan sumado. Bueno, ahí lo admitimos otra vez a Alexis. Vayan poniendo en, en el chat el nombre y el apellido. Así me queda de asistencia. Bueno, no sé si los aburrí demasiado. Está todo en el apuntecito. Lo pueden repasar. Yo no lo quiero hacer demasiado largo, si no se nos va a pasar de la hora que tenemos. Pero les agradezco desde ya que se hayan sumado. Y bueno, es cuestión de práctica. Lo que queda acá, como para ver el desafío, son dos, el desafío 2 y 13 de la tarea de la clase 7. En el desafío 12, desarrollar una función que reciba el nombre de una persona y un valor entero. Si el valor entero es 0, imprimirá hola y el nombre. Si el valor entero es distinto de 0, imprimirá chau y el nombre. Probar la función, es decir, invocarla. Primero creamos la función que cumpla con esta consigna y luego la invocamos. Y en el desafío 13, desarrollar una función que realiza la división de dos números. En caso de ser posible, devuelve el resultado. Bueno, la función debe contemplar el tratamiento de excepciones. En este caso, recuerden que, por ejemplo, tienen que controlar con las excepciones, ¿sí? Con el bloque try except, que no se esté dividiendo por 0 y que lo que ingrese por consola no sea un carácter, un símbolo o una letra, ¿no es cierto? Bien, y con eso, bueno, lo van resolviendo, ¿sí? Bueno, nos estaremos viendo la próxima clase. Muchas gracias por sumarse y bueno, espero que tengan una linda jornada lo que resta del día. Nos estamos viendo. Chao, chao.